En este segmento del programa vamos a conversar con Mercedes de Freitas. Ella es directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, la organización no gubernamental cuyo capítulo en este país ha hecho un detallado y minucioso seguimiento de la manera en cómo vienen siendo manejados los recursos del Estado. Además de esto, la manera en cómo se le viene negando de forma sistemática el acceso a los ciudadanos a conocer de forma transparente cuál es el manejo que se hace de los recursos del Estado. Mercedes, un gusto conversar con usted en esta edición de Aymara Lorenzo en Su Punto. Además queremos dar detalles de quién es Mercedes de Freitas porque es una persona autorizada para hablar del tema. Ha hecho análisis de temas municipales, electorales, de transparencia y democracia y ha sido corredactora del informe de evaluación de cumplimiento de la Convención Interamericana contra la corrupción. Asimismo, en el diseño de guías y manuales de prácticas del proceso presupuestario y participativo en municipios en Venezuela. Quisimos conversar con usted en esta edición del programa para conocer en primer término los hallazgos que han encontrado ustedes en la asignación de los recursos del Estado para el presupuesto del ejercicio fiscal del año 2017. Bueno, pues muchísimas gracias por esta oportunidad, Aymara, de muchísimo cariño de estar en tu programa. Y bueno, lo primero que hay que resaltar sobre el presupuesto 2017 es que el Ejecutivo no lo presentó a la Asamblea Nacional, no lo presentó al país como debía haber hecho en octubre del 2016, sino que por el contrario lo presentó tarde, en enero, junto con su rendición de cuentas, el presidente de la República ante el Tribunal Supremo. Nosotros tuvimos la oportunidad de obtenerlo parcialmente porque la primera parte, que es la exposición de motivos, donde generalmente ponen los supuestos macroeconómicos, no lo pudimos conseguir. Sin embargo, los títulos 1, 2, 3, 4 y 5 y la distribución del gasto pues nos permiten tener un panorama muy completo de lo que el Ejecutivo piensa que va a ser su plan de gasto durante todo el año. Ahí hay debilidades desde el inicio. A pesar de que el presupuesto tiene un monto gigantesco, una cifra que a uno le cuesta pronunciar de 8 billones con B grande de bolívares, la verdad es que ese presupuesto, tomando en cuenta una inflación, escogimos una inflación moderada, no escogimos las estimaciones más altas que tiene, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, sino que escogiendo la cesta básica de Sendas, que tiene una inflación para el año 2016 de 522, nosotros vemos que la variación que tiene el presupuesto con respecto al año pasado es de menos 75%. Quiere decir que el Ejecutivo y todo el Estado, todos los entes, todas las compras, todas las adquisiciones que se quieran hacer durante el 2017 no van a alcanzar porque están 75% en menor escala que lo que se gastó el año 2016. No van a alcanzar, perdón que la interrumpa, no van a alcanzar o está premeditadamente determinado de esta manera para poder destinar recursos por vía de asignaciones especiales, por vía de créditos adicionales que además garanticen una opacidad en la rendición de cuentas. Exactamente, lo que nosotros estamos viendo es que la mayoría de los sectores tienen este 70, 75, 80% de variación negativa, con lo cual están en déficit para avanzar en el año, porque el Estado supone, por supuesto, como tú bien sabes, que va a ir resolviendo sobre la marcha a punta de créditos adicionales que no sabemos cuál es la fuente de ese financiamiento. Eso quiere decir que posiblemente, o sea, el gobierno cree que va a tener dineros extraordinarios con los cuales ir paliando el déficit que se le vaya presentando, pero lo va a hacer sin planificación. Lo va a hacer a medida que vayan surgiendo las emergencias y tapando los huecos que me imagino el que más presión haga, la organización que exija más gasto, la emergencia que vaya surgiendo en el país,
sin atender una planificación para resolver las cosas más importantes que tiene la República. Hay gastos que la verdad es que nosotros nunca nos imaginamos, nunca entendemos por qué se subestiman desde el inicio, por ejemplo, la seguridad de los venezolanos. Si hay algún problema que tenemos todos los venezolanos es que estamos aterrados de salir a la calle, aterrados de nuestra seguridad, de nuestra vida, de nuestros bienes. Sin embargo, la debilidad, el déficit de disminución para este año es sorprendente, sobre todo si uno los compara con defensa, que la defensa siempre tiene muchísimo más dinero. Nosotros en nuestro análisis vemos que para defensa la disminución solamente es del 42%, sin embargo para seguridad es del 83%. Esa variación brutal lo que hace es que ni siquiera en el año, Aymara, con créditos adicionales eso se ha podido revertir. Fíjate tú que el año pasado, de todas maneras, aunque aumentó el presupuesto, siempre estuvimos en déficit. Bueno, lo vemos por la cantidad de policías que no tenemos o la calidad de la gestión policial que no tenemos. El número de funcionarios, que es muy interesante. El presupuesto prevé, o el Estado en esta estructura que es el presupuesto, que es la planificación, prevé un aumento de 124.000 personas de personal militar. Sin embargo, prevé una disminución de 3.500 policías. ¿Cuál es muy importante? ¿Cuál es la lectura, sí, perdón que la interrumpa, cuál es la lectura que se puede hacer específicamente de este dato que usted está aportando, donde se observa que hay una variación hacia el alza en el manejo del recurso para el pie de guerra de la Fuerza Armada? Sin embargo, hay una disminución en los recursos que se están asignando al tema de la seguridad. Sabemos además que la seguridad es el principal problema junto al desabastecimiento y la escasez que enfrentan los venezolanos hoy día. Bueno, primero que el gobierno no le está dando la importancia que todos los venezolanos necesitamos que le dé nuestro gobierno. No le está dando. La seguridad debería tener un presupuesto desde principios de año muy sólido, muy bien planificado, el haber contemplado programas profundos de cambio y de mejora, la contratación de los servicios de los mejores, unas líneas de trabajo que se fueran reforzando a través del año, pero con un presupuesto sólido confirmado y no viendo a ver si va a alcanzar. Entonces, en principio, nosotros no contamos con un gobierno que esté asumiendo con seriedad el problema de la seguridad. Después vemos la otra cara de la moneda. Estamos viendo un refuerzo importante en muchos tipos de recursos para el Ministerio de Defensa y para el sector de defensa. Este aumento, esta disminución menor, porcentual menor, en el sector defensa, la tenemos que ver a la luz de todos los proyectos. Y por ejemplo vemos que el Ministerio de Defensa es el que también, luego del Ministerio de Educación, es el que más aporta a educación. Y luego del Ministerio de Salud es el que más aporta a salud, a proyectos de salud. Con lo cual estamos viendo que el sector defensa está como acomodándose en el resto de los sectores también con mucha fuerza, con mucho presupuesto desde el inicio. Sabemos que a lo largo del año seguramente eso va a mejorar para ellos. La opacidad pareciera ser un elemento vital para los hechos de corrupción. Al retorno de la pausa, continuaremos conversando con Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de la organización no gubernamental Transparencia, capítulo Venezuela, a propósito de interrogantes que surgen con relación al tema de la corrupción, como por ejemplo, ¿por qué es tan tardía la institucionalización en los estados modernos de la lucha contra la corrupción? Hacemos una pausa y volvemos con más.